vamos a hablar sobre los nuevos paradigmas de la neurodiversidad en base al Día del Asperger. Tenemos con nosotros a Sandra Vera. Ella es especialista en comunicación y aprendizaje de niños con TEA, es fundadora de IGNA. Y aquí surge una pregunta, ¿no? Decía de que todos somos neurodiversos y uno dice, ¿y qué cosa es la neurodiversidad? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Sí, justo el día de hoy me complace hablar de la neurodiversidad porque es algo nuevo, un concepto nuevo para las familias, para los padres, también para los profesionales a veces. Y en realidad la neurodiversidad nos habla mucho acerca de que todos tenemos configuraciones cerebrales distintas, ¿no? Y estas configuraciones nos llevan a tener diferentes habilidades y también diferentes dificultades. Es decir, por ejemplo, yo puedo ser muy buena en letras, tener más dificultades en matemática y tú viceversa, y así en diferentes campos del desarrollo humano. Entonces, eso nos lleva a este lindo paradigma en el cual todos aceptamos nuestras diferencias, las abrazamos y también, ¿por qué no?, trabajamos las dificultades, ¿no? Y eso es la neurodiversidad, abrazar estas diferencias y dar oportunidades a todos aquellos que tal vez tengan mayores dificultades también, ¿por qué no? Claro. Ahora, ¿cómo lo traemos a este tema con el Asperger? Porque estamos a vísperas de celebrar el Día Internacional del Asperger. Entonces, ¿cómo diríamos, cómo definiríamos a este trastorno, a esta condición como Asperger? Sí, mira, te explico un poco. Me pareció muy lindo el tema porque aún a la época lo seguimos celebrando, lo seguimos difundiendo la información, que es muy importante aclarar ciertos puntos. Llamado síndrome de Asperger, en 1944, Hans Asperger descubrió ciertos criterios diagnósticos sobre una población. Estos criterios tenían que ver con las dificultades en la comunicación, en el desarrollo social y en algunos patrones restringidos, repetitivos, que se traducen en rutinas, ¿no? Un poquito rutinarios. Y nos dio este diagnóstico que, entre comillas, en un principio se llamó síndrome de Asperger. Pero, bueno, durante la evolución, el proceso, hemos ido creciendo, nosotros estudiando, han salido diferentes estudios, y ya en la actualidad el DSM-5, que es un manual diagnóstico, nos arroja que el síndrome de Asperger ya entra dentro de los trastornos del espectro autismo. Que, al igual también para un poquito actualizarnos, ya no se están llamando tanto trastornos, sino más bien la condición del espectro autismo, que nos habla de este tema también, como me preguntabas, enlazado a la neurodiversidad. Entonces, para que las personas que nos están viendo lo entiendan mejor, es más o menos lo que nosotros llamamos un espectro autismo con ciertas características un poquito más leves, con menores dificultades. Digamos que sería un autismo en primer grado. Sí, exacto. Nosotros los especialistas lo llamamos en nivel 1 y tiene que ver con que estas dificultades a nivel social, a nivel de comunicación, a nivel de estos patrones son mucho más llevaderos y necesitan menos apoyos. Pero de igual forma se dan, ¿no? Es decir, tú puedes encontrar una persona con esta condición que te puede hablar, interactúa, incluso tienen trabajo, ¿no? Necesitan mucho menos apoyos, pero de igual forma se presentan las dificultades, por ejemplo, a nivel social, a nivel de comunicación, porque te comento mucho entre las descripciones, las personas dentro de este diagnóstico no entienden muy bien el lenguaje a nivel abstracto, es decir, los chistes, las metáforas, ¿no? Algunas de ese tipo de lenguaje un poquito ya más complejo, y obviamente también hay ciertos patrones restringidos, y esto se ve en la selección de temas de interés. Vas a encontrar muchas personas, entre comillas, con síndrome de Asperger que tienen interés por temas específicos. El tema del diagnóstico, Sandra, porque hoy en día, como te decía en interno, ¿no? Yo siento que hay dos bandos, ¿no? En uno estamos los docentes y en otro están las familias, en este caso mamá y papá, ¿no? Entonces andamos en que el diagnóstico es o no es, a qué edad se da, ¿es necesario el diagnóstico? Sí, el diagnóstico, ya hablando un poco de espectro autismo, universidad y
qué bueno que este día se siga conmemorando porque así seguimos concientizando a las familias. Es importante saber que el diagnóstico se puede dar desde los 2 años en adelante. Yo puedo visualizar ciertos criterios o rasgos en el niño y esto me va a dar un fundamento para poder dar el diagnóstico y por ende una buena intervención. Una intervención temprana siempre es un mejor tratamiento y vemos un mejor pronóstico en los chicos, ¿no? Entonces eso es muy importante, que si observamos ciertos rasgos, como por ejemplo dificultades a nivel sensorial, a nivel de comunicación, tal vez no hay ciertas palabritas según la edad, o a nivel social, ¿no? Nosotros de repente llevamos al pequeñito al parque con otros primitos y no hay mucha cercanía, entonces ya llevemos a una detección temprana para que nos puedan dar la intervención adecuada a nuestro pequeño. ¿Quién lo da ese diagnóstico? Usualmente los dan los neuropediatras, ¿no? Hay diferentes neuropediatras en Lima, donde estamos, y estos te van a asesorar con respecto a los criterios, te hacen unas evaluaciones y preguntas, y luego te recomiendan las terapias adecuadas, ¿no? Que pueden ser lenguaje, ocupacional o conducta. Y estas terapias, porque te digo porque en mi escuela donde yo trabajo, tengo el honor de ser la directora y conocer muchos casos, y lo que yo puedo percibir de los padres es el alto costo de estas terapias, ¿no? Y muchas veces llevaron un tiempo y luego lo dejaron. Entonces, ¿cuánto tiempo son estas terapias? ¿Cómo podríamos hacer si no tenemos el acceso a estas terapias por cuestión económica, ¿no? Hay 2 opciones o 2 caminos, ¿no? Sí o sí, nosotros necesitamos una asesoría terapéutica. Por ejemplo, si mi niño con este posible diagnóstico o con el diagnóstico necesita una terapia de lenguaje, voy a necesitar una asesoría por parte de un terapeuta de lenguaje para que me vaya dando las pautas y los tips para que mi niño vaya avanzando. Por otro lado, también vemos muchos padres, lo digo porque también estamos en la misma realidad, que también se van capacitando ellos mismos para poder intervenir y trabajar con sus pequeños. Lo más importante, querida Miss Frida, es que el papá vea la importancia de intervenir desde muy pequeño, ¿no? Es decir, mientras más yo trabaje estas dificultades que voy observando, mejor desarrollo y pronóstico tiene mi niño por el tema de que hay neuroplasticidad cerebral, ¿no? El niño va compensando y va desarrollando. Y hemos visto muchos casos de éxito, ¿no? Tú comentabas acerca de las terapias, los costos, ¿no? Y siempre es bueno ir consultando. Por ejemplo, en el centro en el que fundé, IBNA, tenemos programas de becas, ¿no? Asesoría para padres, charlas gratuitas. Entonces, buscar ciertos espacios siempre para seguir creciendo y para que nuestros pequeños sigan avanzando, ¿no? Ahora, para un poco informar también a la comunidad educativa, porque a veces se enteran los padres que en la escuela hay un niño que tiene esta condición, entonces dicen, no, pero es contagioso, o esto se va a curar. También la información para la madre, porque a veces uno dice, ¿y qué pasó? ¿No? Y uno se asusta y como que no quiere llevarlo, hasta incluso trata de esconder esa realidad. Entonces, ¿tiene cura? ¿No tiene cura? ¿Se contagia? ¿No se contagia? ¿Cómo es? Sí, gracias por la pregunta. Me parece muy bonito poder aclararla. El espectro autismo es una condición de vida. Ni siquiera ya lo catalogamos como enfermedad, ¿no? Entonces, sí es una condición con la que yo nazco. Ojo, aquí también es importante aclarar a los papitos. No hay nada que ellos pudieran haber hecho para evitarlo, porque a veces las mamás me dicen, ¿y qué hice? ¿Se cayó? ¿De repente hice tal cosa? No hay nada. O sea, es una condición con la que el niño nace. Y al ser una condición, también es una forma en la que su cerebro trabaja y no desaparece, no se cura, no se extingue. Y es bueno aclararlo también porque a veces hay los tratamientos milagrosos, ¿no? Entonces las mamitas vienen, me han dicho que ese tratamiento, este protocolo, le va a quitar el TEA, va a dejar de ser autista, va a dejar de tener autismo. Y yo siempre les digo, ok, hay cosas que pueden mejorar, al igual que las terapias, al igual que ciertos protocolos, pueden mejorar al peque. Pero nada va a hacer que deje su condición porque al final y al cabo es su naturaleza y su forma de ser a nivel de neurodiversidad, ¿no? ¿Está relacionado a los problemas de conducta? Si tú estás en el espectro autismo, vas a tener cierto tipo de dificultades que van a necesitar apoyo,
¿no? Usualmente no debería estar relacionado a los problemas conductuales, pero se ven muchos problemas conductuales por parte de nuestros peques en el espectro porque al fin y al cabo no hay buenos tratamientos. Por ejemplo, te doy un ejemplo clásico, ¿no? El niño que no es oral, es decir, no dice palabras y entonces no tiene cómo expresar sus necesidades y al no entenderlo el contexto, entonces desata crisis conductuales. Por ejemplo, cuando quiere algo grita, llora o se agrede. Este es un comportamiento conductual, pero si el entorno lo comprendiera y le diera los apoyos necesarios, por ejemplo, un sistema de comunicación por intercambio que señale una tarjetita y etcétera, entonces ya estos temas conductuales irían disminuyendo y el niño ya tendría más opciones a nivel conductual. Entonces, esto pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, algo que me gustaría comentar es que en el espectro hay patrones restringidos repetitivos, es decir, mucha fijación por las rutinas, ¿no? Y entonces cuando un niño quiere hacer algo y no le sale como él espera, entra en una crisis, a veces tira las cosas o buscas, ¿no? Y entonces nosotros pensamos, podría ser un niño malcriado, ¿no? Pero por el contrario, si nosotros sabemos, como está en el espectro, hay que intervenirlo, podemos hacer ciertas rutinas y trabajarlo. Sandra, yo creo que tienes que volver a venir, porque se quedan muchas preguntas y muchos más casos que compartir y sobre todo informar a los papás, ¿no? En bien de los niños. Te felicito, te agradezco por estar con nosotros y ser pero tan así didáctica, que creo que es de mucha ayuda para aquellas mamás, papás que están en casa. Segundos para que te despidas de toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación, espero regresar también y los invitamos a ITNA, Centro para el Neurodesarrollo, donde brindamos terapias de calidad a todos los peques. Qué bueno, definitivamente gracias, muy agradecida. Queridos amigos, yo no me quiero ir sin decirles que el Colegio Miss Frida te está esperando con sus dos niveles, el nivel inicial y el nivel primaria. Las matrículas están abiertas, queremos acompañarte a ti como mamá, como papá, en esta maravillosa labor de ser padres. Hagamos que estas instituciones educativas como nuestra escuela Miss Frida sea un ambiente amigable, agradable, que promueva aprendizajes desde el respeto hacia nuestros niños. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chau, chau.